matemáticos. Capítulo 1. El mundo de la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos se componen en tareas que pueden dividirse a su vez en subtareas que pueden desglosarse aún más. El propósito de esta subdivisión es permitir que el proyecto sea visto por varios niveles de detalle. Las tendencias de la gestión de proyectos. Muchos desarrollos recientes de la gestión de proyectos están siendo impulsados por el rápido cambio en el mercado global, la tecnología y la educación. En la primera tendencia tenemos el alcance de los objetivos estratégicos. Los principales proyectos existen para asegurar que sus objetivos apoyen la estrategia y la visión de la organización. No se aprueban los proyectos que no tienen vínculos claros con los estrategia y la misión. La segunda tendencia es para mejorar la eficiencia de los proyectos. En esta se realiza diversos esfuerzos para mejorar el proceso y los resultados de la gestión de proyectos, ya sean estratégicos o rutinarios. Estos esfuerzos suelen estar dirigidos actualmente por la Oficina de Gestión de Proyectos formal. La tercera tendencia es los proyectos virtuales. Muchos proyectos ahora involucran equipos globales cuyos miembros operan en diferentes países y diferentes zonas horarias, cada uno de los cuales aporta un conjunto único de talentos al proyecto. Cuarta tendencia son los cuasi proyectos. Este tipo de proyecto mal definido es extremadamente difícil de llevar a cabo y hasta la fecha a menudo ha resultado en establecer una fecha de vencimiento y luego especificar los objetivos del proyecto para cumplir esos límites. En resumen, proyecto. Un proyecto entonces es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único, en específico, oportuno, usualmente multidisciplinario y típicamente conflictivo. Los proyectos son parte de los programas generales y se los pueden dividir en tareas, subtareas y más si se desea. La tendencia actual de la gestión de proyectos incluye la consecuencia de los objetivos estratégicos, la consecuencia de objetivos rutinarios, la mejoración de la eficiencia de los proyectos virtuales y los cuasi proyectos. La gestión de proyectos versus la gerencia general. El éxito de la gerencia general depende de una buena planificación. Para los proyectos, sin embargo, la planificación es mucho más detallada y el éxito del proyecto depende absolutamente de dicha planificación. El plan de proyecto es el resultado de la integración de toda la información sobre los entregables de un proyecto, generalmente conocido como el alcance del proyecto y su fecha de finalización prevista. Comparación de la gestión de proyectos y la gestión general. Encontramos varios tipos de dimensiones: el tipo de actividad laboral, enfoque de gestión, planificación, presupuestario, secuencia de actividades, lugar de trabajo, relaciones de informe. Contra la gestión de proyectos y la dirección general. En el tipo de actividad laboral tenemos que la gestión de proyectos es única, en cambio en la dirección general es rutina. Podemos ver varias dimensiones en cual podemos ver las más relevantes, que es la relación de informes, en la cual la gestión de proyectos es informal y la dirección general es bien definida. Otros criterios serían la planificación, en cual la gestión de proyectos es crítica y la dirección general es importante. En resumen, la gestión de proyectos y la gerencia general se resumen en los siguientes puntos. La gerencia de proyectos define muchas de las gestiones generales. Cada proyecto es planificado, presupuestado, programado y controlado como una tarea única. A diferencia de los no proyectos, los proyectos son a menudo multidisciplinarios. El desarrollo de un plan de proyecto detallado basado en el alcance y la fecha de vencimiento del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto.
A diferencia de sus homólogos de gestión general, los gerentes de proyectos tienen la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto, pero poco o ninguna autoridad legítima para obtener los recursos necesarios de los departamentos funcionales. ¿Qué se gestiona? Los tres objetivos de un proyecto. El rendimiento de un proyecto, comúnmente llamado su eficiencia, se evalúa sobre la base de tres criterios, los cuales son el alcance, el costo y el tiempo. Uno de estos objetivos específicos del proyecto, como lo nombramos, es el alcance, que establece principalmente por el cliente, y él es el cliente quien debe decidir qué capacidades se requieren de los entregables del proyecto, y esto es lo que se hace que el proyecto sea único. Todos los proyectos se realizan siempre en condiciones de incertidumbre. Es posible que las rutinas de software bien probadas no funcionen correctamente cuando se integran con otras rutinas bien probadas. El primer paso del manejo de riesgo es identificar estos eventos potencialmente inciertos y probarlos en alguno o todos puedan ocurrir. Esto se llama análisis de riesgo. En resumen, la gestión. Las dos funciones principales del gerente de proyectos son gestionar las compensaciones entre los objetivos interrelacionados y la gestión de riesgo. Los tres objetivos interrelacionados son cumplir con el presupuesto, terminar a tiempo y generar entregables que satisfazcan al cliente. Debido a que vivimos en un mundo incierto y a medida que avanzamos el trabajo de proyecto pueden surgir problemas inesperados. Estos eventos fortuitos que amenazan el calendario, el presupuesto o el alcance del proyecto. Si el cronograma, el presupuesto y el alcance están rígidamente predeterminados, es probable que el proyecto esté condenado al fracaso, a menos que el cronograma y presupuesto preestablecidos sean demasiado generosos y que la dificultad para cumplir las especificaciones haya sido seriamente sobreestimada. La gestión de la vida de los proyectos. El ciclo de vida de un proyecto mide la finalización del proyecto en función al tiempo calendario y los recursos presupuesto. Solía pensarse que la curva en forma de S de la figura 1 representa el ciclo de vida de todos los proyectos. Si bien es cierto, en muchos proyectos hay cierta excepción importante. Cualquiera que haya horneado un pastel se le ha enfrentado a un proyecto que se acerca a su finalidad por una ruta muy diferente a la tradicional. Curva en S, como se muestra en la figura 2, en el cual se muestra una curva en forma de J. En resumen, en los ciclos de vida de proyectos hay dos caminos diferentes de ciclo de vida, a lo largo de los cuales los proyectos avanzan principalmente a fin. Uno tiene forma de S y el otro tiene forma de J. Es una distinción importante porque la identificación de los diferentes ciclos de vida ayuda a centrar su atención en los asuntos apropiados para asegurar la finalización exitosa del proyecto. Seleccionar proyectos para cumplir con los objetivos de la organización. La selección de proyectos es el proceso de evaluar proyectos individuales o grupos de proyectos y luego elegir implementar un conjunto de ellos para que se logren los objetivos de la organización matriz. Antes de que el proyecto comience su ciclo de vida, debe haber sido seleccionado para ser financiado por la organización matriz. Existen muchos métodos diferentes para seleccionar proyectos, pero se pueden agrupar en dos tipos fundamentales, no numéricos y numéricos. El primero no utiliza números para la evaluación y el segundo sí. En este punto es importante señalar que muchas empresas seleccionan proyectos antes de que hayan seleccionado un plan de proyecto detallado. Claramente, si no se han determinado el alcance, el presupuesto y la fecha de vencimiento del proyecto potencial, será imposible obtener una estimación razonable precisa del éxito del proyecto. Los métodos de selección no numéricas encontramos la vaca sagrada, la necesidad operativa competitiva y beneficios comparativos. La vaca sagrada, a veces el director general de la organización, CEO, u otro ejecutivo de alto nivel, ya sea formal o informalmente, sugiere un producto o servicio potencial de la organización podría ofrecer a sus clientes. Necesidad operativa competitiva. Este método selecciona cualquier proyecto que sea necesario para la operación continua de un grupo
grupo, instalación o propia empresa. Obviamente se debe seleccionar un proyecto obligatorio. Beneficios comparativos. Muchas organizaciones tienen que seleccionar una lista de proyectos que son complejos y difíciles de evaluar y a menudo no comparables. En los métodos de selección numérica encontramos principalmente el método de evaluación financiera, en la cual la mayoría de las empresas seleccionan el proyecto en función a su valor económico previsto para la empresa. Aunque hay muchos métodos de evaluación económica disponibles, periodo de amortización, tasa media anual de rentabilidad, tasa interna de rentabilidad, entre otros. El periodo de amortización es uno de ellos, el cual es la inversión fija inicial en los proyectos divididos por las entradas netas anuales de los efectivos estimados del proyecto. La relación entre estas cantidades es el número de los años necesarios para que el proyecto recupere su inversión inicial. El método del flujo de caja descontado. Considera el valor de dinero en el tiempo, la tasa de información y la tasa de rentabilidad inversa, ROI, de la empresa para los proyectos. La entrada y salida en efectivo anuales se recogen y se descuentan en su valor anual neto BAN, utilizando la tasa de rentabilidad requerida por la organización, también conocida como tasa umbral o tasa de corte. Opciones financieras y costos de oportunidad. Un enfoque más reciente para la selección de proyectos emplea un análisis financiero que reconoce el valor de la posición de la organización para capacitar las oportunidades futuras. Se basa en un enfoque de opcionales financieros para valorar las posibles oportunidades e inversiones del capital. Métodos de puntuación. Se desarrollan métodos de puntuación para superar algunas de las ventajas de los métodos simples de rentabilidad financiera. Finalmente, su enfoque es un único criterio. El método de puntualización más sencilla es el método del factor 0 y 1 no ponderado. Enumera múltiples criterios de interés para la dirección. El proceso de cartera de proyectos. El proceso de cartera de proyectos 3P intenta vincular los proyectos de la organización directamente con los objetivos y la estrategia de la organización. Esto ocurre no solo en fase de inicio y planificación del proyecto, sino también a lo largo del ciclo de vida del proyecto a medida que se gestiona y se lleva a cabo. Basándose en el alcance del cambio del producto y el cambio del proceso, identificamos 4 categorías separadas de proyectos. Primero tenemos los proyectos derivados, que se tratan de proyectos con objetivos o entregables y que se pueden diferenciar en las ofertas existentes en cuanto a productos y procesos. Los proyectos de la plataforma, los cuales son resultados previstos de estos proyectos representados debidamente importantes en las ofertas. Los proyectos de innovadores, los proyectos de gran avance que suelen implicar una tecnología más nueva en los proyectos de la plataforma. Los proyectos de I+D, estos proyectos son de cielo azul, esfuerzos visionarios orientados hacia el uso de la tecnología recientemente desarrolladas o tecnologías que existen en una manera nueva. El proceso de la cartera de proyectos. Bueno, este vendría a ser un resumen de lo anterior visto. Los proyectos son a menudo subdivididos en programas principales. El éxito a la larga plazo se determina por la cartera de proyectos de la organización, clasificados por el grado de innovación del proyecto y proceso. Existen 4 tipos de proyectos, los cuales se nombró anteriormente, y una combinación adecuada de categorías de proyectos pueden ayudar y asegurar su posición competitiva a lo largo de la plaza. Bueno, esto sería todo por este capítulo. Este es el primer capítulo de la materia de gestión de proyectos. Y bueno, con ello me despido. Hasta la próxima. Recuerden que en la cajita de descripciones dejo las diapositivas para que la puedan descargar.